Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio, la carta a los Hebreos, y vamos con el tema 117. Hoy vamos a ver el tema Padezcamos con Cristo. Bueno, recordemos un poco qué pasó en el tema anterior. Hablamos de cómo Cristo por nosotros padeció, pero se refirió a la profecía que venía en cuanto a Levítico. Bueno, pero aquí en este tema nos referimos al cumplimiento de la ley en cuanto a que el sacrificio tenía que ser llevado fuera del campamento. Bueno, ¿esto qué significaba? Que Cristo fue echado de la ciudad como si fuera el pecado. Recuerda que cuando el animal era sacado fuera del campamento es porque él ya representaba el pecado y lo sacaban porque tenía que ser echado fuera el pecado. Y simbólicamente el animal eso era lo que llevaba. Pero Cristo no lo llevó simbólicamente. Cristo cargó espiritualmente con nuestros pecados. Sin ser pecador, Él se hizo pecado, no pecador, porque si se hubiera hecho pecador es que Él hubiera pecado. No, sin ser pecador, Él se hizo pecado. Es decir, que Él cargó con nuestras culpas para que nosotros fuéramos santificados, para que nosotros fuéramos purificados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora que sabemos esto? Bueno, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 13 de Hebreos. Dice así: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Bueno, ahora que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros y que por haber hecho eso, o sea, por cargar nuestra culpa, fue que Él fuera llevado fuera del campamento para que ahí lo crucificaran. Como lo vamos a ver en esta imagen, Cristo fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que es el monte del Calvario o la colina de Calvario, que la tenemos ahí en la imagen. Todo lo demás representa lo que era la ciudad. Y si ustedes se fijan, era una ciudad que estaba amurallada. Bueno, tendríamos que estudiar todo lo que tiene que ver con por qué estaba amurallada. El templo era el lugar donde se ofrecía el sacrificio, pero después la víctima que era ofrecida para expiación se llevaba fuera de. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús y cumplió también con eso. Por eso cuando nosotros decimos que Cristo no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, vemos que en cada detalle, tanto de su vida como de su muerte y de su resurrección, Él cumplió la ley para que nosotros ya no tuviésemos que cumplir esa ley. Me refiero a la ley de los ritos, porque también la palabra de Dios dice que si le amamos, obedecemos sus mandamientos, y se refiere a la ley moral, es decir, a la que dice no matarás, no robarás, no adulterarás. Bueno, pero Él es el que nos capacita, ya lo veremos más adelante. Dice que entonces, si Él hizo esto, nosotros también debemos de salir para llevar su vituperio. ¿Cómo le diríamos de otra manera? Para sufrir la misma vergüenza que Él sufrió. Nosotros somos desechados de este mundo, porque este mundo no nos reconoce, así como tampoco reconoció al Mesías. Por lo tanto, también el Señor nos enseñó que si alguno quiere ser su discípulo, el discípulo no es más que su Señor. Así que nosotros seremos realmente también sacrificados con Cristo, pero esto no es de manera física. Con nuestro Señor Jesucristo fue de manera física, literal, así, pero nosotros lo vamos a presentar de una manera diferente, que nos lo va a aclarar en los versículos siguientes. Por eso, bueno, voy a seguir con lo demás. Nosotros debemos igualmente salir de esa ciudad para ir igual a ese monte Gólgota para ser crucificados, pero esto ya de manera espiritual. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, en Jerusalén se estaba aplicando la ley del Antiguo Testamento y entonces es llevado Cristo fuera para ser colgado en esa cruz. Y con eso Él culminó, por eso Él dijo consumado es, ya no hay más sacrificio que hacer por nuestros pecados.
Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos vivir igualmente que Él este vituperio, igualmente que Él este sacrificio? Bueno, debemos ya de dejarnos de esas cosas de la ley. Por eso está mal que alguien quiera judaizar. Nosotros ni siquiera somos judíos para empezar y no tenemos por qué judaizarnos. Nosotros podemos ahora confiar en que Jesucristo cumplió la ley y lo único que hacemos es salir igual porque lo que queremos encontrar es ese sacrificio perfecto y no los constantes sacrificios que se estaban presentando en Jerusalén. Es decir, no un montón de normas ni un montón de ritos. No tenemos que adaptarnos ya ahora a eso. ¿Se acuerdan que también vimos aquello que decía el tema anterior o antepasado, que ya no depende de lo que comas o lo que no comas? Tampoco depende de lo que hagas o lo que no hagas. Por mucho que quieras portarte bien, si tú no sales al encuentro con Jesucristo, no eres salvo. Pero si tú sales al encuentro con Jesucristo, bueno, todo lo demás lo veremos que Él nos va a ayudar a hacerlo. Pero ¿por qué saldríamos de todo este sistema? Y sobre todo los hebreos, ¿por qué tendrían que salir de este antiguo sistema para expiar los pecados? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Bueno, porque ya no tienen una esperanza de una ciudad terrenal, sino de una ciudad celestial. Vamos a ver algunas otras citas, mira. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces tenemos una esperanza diferente. Por lo tanto, debemos de buscar un sacrificio diferente. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, el de Cristo, que una vez que tú crees en Él, también quedó claro en Hebreos, es una vez y para siempre. No tienes por qué arrepentirte y recibir a Cristo una y otra vez. Entonces es como, claro que no. Aplica la salvación eterna y por lo tanto, una vez que tú pones tu fe auténtica en el Señor Jesucristo y naces de nuevo, esa fe aplica para siempre. Entonces el Señor opera en todas esas cosas que son imperfectas en nosotros y nos santifica para pues presentarnos ante Él perfectos. Y bueno, pues también dice aquí que salgamos, o sea, vayamos a esto y tenemos que tomar en cuenta aquella ocasión en que precisamente Él salió. Dice Juan 19:17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Dice, salgamos a él fuera de la ciudad, dice Hebreos, y suframos la misma vergüenza que él sufrió y encontrémonos con él. Pero cuando él salió a este lugar llamado Gólgota, él dice que llevaba su cruz cargando. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo aquí que salgamos fuera con Él, no es que salgamos libres de todo y que, ay, acá pachangueando. No, habla de un sufrimiento y habla de cuando el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando Él salió, Él llevaba una cruz. Y dice, bueno, ¿tú quieres seguirme? Salgamos al encuentro con Él. O sea, yo quiero ir con Él, yo quiero alcanzarlo a ese lugar llamado Gólgota, porque en ese lugar llamado Gólgota mis pecados fueron pagados. Así que ahí es donde yo lo quiero encontrar. Pero para poder llegar ahí, yo tengo que también cargar mi cruz, porque esa cruz significaba la muerte. Y esa cruz para mí tiene que significar la muerte de mi antigua persona carnal, para que nazca y resucite mi nuevo yo espiritual. De esta forma no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo totalmente real en la vida de un cristiano. ¿Qué quiere decir? Que esa persona ya no vive para satisfacer sus deseos carnales, sino que ahora vive para servir y para glorificar a Dios de manera tanto física como mental como espiritual, porque ahora ya no debo de poner mi cuerpo al servicio del pecado, sino que ahora debo poner mi cuerpo al servicio de Cristo. Por ejemplo, mis manos a lo mejor antes robaban y ahora tienen que servir para dar amor, para expresar misericordia a otros, por ejemplo, para compartir
esa sería una forma de resucitar de manera espiritual y de llevar mi cuerpo, mi carne, a esa cruz en el lugar llamado Gólgota. Entonces, ¿por qué haríamos eso? Porque estamos esperando una nueva ciudad, esta que viene a través de la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, bueno, después sabemos que es llevado a la tumba y al tercer día Él resucita. ¿Y qué pasa? Después de haber estado un tiempo aquí con sus discípulos, Él asciende al cielo, a esa ciudad celestial. Él nos dijo que nos iba a preparar morada. Y eso es lo que Él está haciendo en este momento, preparando morada para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa la resurrección? La resurrección significa que ahora yo voy al cielo, a esa nueva ciudad, a esa ciudad que ahora es permanente y que ya no es temporal. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.